Hola, mi nombre es Héctor Felipe Retamal, kinesiólogo, y hoy vamos a hablar sobre la vía piramidal y extrapiramidal y algunas vías sensitivas que nos van a ayudar a controlar el movimiento. Podemos decir de forma general que la vía motora somática, que es la que controla tanto nuestros movimientos voluntarios y como también no tanto aquellos que son tan voluntarios como pudieran ser estos movimientos asociados o semi-voluntarios que siempre van a acompañar a la vía motora voluntaria, participan dos sistemas, ¿ya? Y los sistemas son el sistema piramidal, que probablemente es el más conocido por nosotros, donde vamos a ejecutar nuestros movimientos voluntarios, pero acompañado a todos estos movimientos voluntarios hay un sistema extrapiramidal que va a controlar movimientos que no son conscientes, ¿ya? Y estos movimientos están relacionados bastante al control de la postura. El sistema piramidal podemos decir que controla las motoneuronas del sistema segmentario o de los centros motores que se encuentran a niveles más bajos de la corteza o niveles subcorticales, y la corteza lo que va a hacer va a ejercer una estimulación sobre ello o una inhibición, ¿ya? Y este sistema piramidal nace o se origina principalmente en el área 4 de Brodmann, en la corteza prefrontal, eh, o precentral, mejor dicho, en la corteza del lóbulo frontal, ¿cierto? En el giro precentral, el área 4 de Brodmann es donde de alguna forma se origina la vía piramidal. Esta va a tener un recorrido donde va a ir descendiendo eh, principalmente por la cápsula interna, y luego se va a ubicar a nivel de los pedúnculos del mesencéfalo junto con la protuberancia o puente, y bueno, a nivel del bulbo raquídeo va a haber una decusación, ¿ya? Se dice que entre el 70-80% de estas fibras van a decusar, van a cruzar hacia el lado contralateral a nivel de la médula espinal y van a descender por el tracto córtico espinal lateral. Una porción va a seguir una vía directa, perdón, y que corresponde al tracto córtico espinal anterior. Más o menos este es el recorrido. Acá podemos ver en la imagen el músculo motor, donde es una representación gráfica de la cantidad de neuronas, ¿cierto?, que de alguna forma representan el movimiento de distintas partes del cuerpo. Y ahí el músculo motor lo que tiene como objetivo representar la cantidad de neuronas o de sustancia gris que se encarga de algunas funciones. Y las partes del cuerpo que se ven más grandes son las que tienen mayor cantidad de neuronas encargadas para ello. Por ejemplo, la mano, la cara, la lengua. Bien, acá hay otra imagen donde podemos ver que desde la corteza precentral del área 4 de Brodmann principalmente va a descender el, el tracto córtico-espinal, el cual al nivel de las pirámides se va a decusar y va a formar el tracto córtico-espinal lateral y el anterior con aquellas fibras que no van a decusar. El tracto córtico-espinal se origina en las áreas motoras y premotoras. Ya también pudiera haber origen y de hecho existe en las áreas premotoras y termina en el asta anterior de la médula espinal, eh, en la alfa motoneurona. Este tracto córtico-espinal está principalmente dado por dos neuronas, ¿cierto? Y quizás en alguna bibliografía pudiera decir tres, pero son dos principalmente. Una es la que se encuentra en la corteza cerebral, en el giro precentral, en el área 4 de Brodmann, y su axón va a descender por el trayecto que ya mencionamos hasta hacer sinapsis con la segunda motoneurona que se va a encontrar en el asta anterior de la médula espinal. Es esencial para la habilidad y precisión de los movimientos y la ejecución de los movimientos finos de los dedos, y lo que hace es estimular la neurona flexora e inhibir la extensora a través de neuronas initorias de Rayleigh, ¿ya? Esto es a grandes rasgos lo que hace el tracto córtico espinal. Tiene una función eh, inhibidora, ¿ya?
y que de alguna forma vamos a ir desglosando a medida que ocurre la clase. Este tracto córtico espinal, como ya mencionamos, tiene un tracto córtico espinal lateral, que el que nosotros normalmente hemos descrito, que es en el área 4 de Brodmann, a través de la cápsula interna. Habíamos dicho que desciende este acúmulo de axones, ¿cierto? Donde su soma está en la corteza cerebral. El axón va a descender y a nivel de las pirámides se va a decusar en un gran porcentaje para transformar este tracto córtico espinal lateral, que cada una de estas axones va a hacer sinapsis posteriormente con una interneurona, que es la célula de Renshaw, para luego hacer sinapsis con la segunda motoneurona. Y también habíamos mencionado que existe un pequeño tracto corticoespinal ventral o anterior, que son aquellas fibras que no descienden, ¿ya? Y que sería interesante que pudieran averiguar para qué sirve ese tracto. Se los dejo ahí como una pequeña tareita. Y quizá lo mencionamos durante la clase. El tracto corticoespinal lateral, sus fibras terminan en las neuronas motoras, en la parte lateral del cuerno ventral, eso sería en el asta anterior de la sustancia gris, ¿cierto?, de la médula espinal. Se ubica a lo largo de todo el cordón lateral de la médula espinal, y lo que va a hacer es inervar la musculatura distal de las extremidades. Acá el córtico espinal ventral, el 98% de este tracto decusa en forma segmentaria en los niveles medulares a través de la comisura blanca. O sea, quiere decir que de este tracto córtico espinal ventral, eh, la mayoría de sus fibras va a decusar finalmente, pero a un nivel medular, ¿ya? No a un nivel de la espiral, sino a un nivel medular. Sus fibras terminan en las neuronas motoras de la parte medial del cuerpo ventral y inervan la musculatura del cuello, tronco y porción proximal de las extremidades. O sea, su función entonces va a ser inervar principalmente la musculatura del tronco, cuello y las partes proximales de las extremidades. Podemos decir que de alguna forma este tracto, ¿cierto?, córtico espinal llegaría a nivel del asta anterior de la médula espinal, donde haría sinapsis con la segunda motoneurona, y finalmente esta segunda motoneurona es la que va a llegar al músculo. Habíamos dicho que este sistema está dado principalmente por dos motoneuronas. En algunos lados dicen que son tres, porque acá existe una interneurona, que es la célula de Renshaw, que a veces en la bibliografía es considerado como una tercera motoneurona, ¿ya? Pero a rasgos generales podemos decir que son dos. La primera que se encuentra en la corteza y la segunda que se encuentra a nivel de la médula espinal. Esta vía piramidal, una vez que hace sinapsis con la segunda motoneurona, esta segunda motoneurona que se encuentra en el asta anterior de la médula espinal, sus fibras o sus axones o su axón va a salir por la raíz anterior o por el nervio anterior de la médula espinal, y lo podemos ver ahí como salen estos nervios motores. Recordemos que la raíz posterior es sensitiva, la raíz anterior es motora, y desde ahí va a ser se va a trasladar a través del nervio periférico hasta el músculo, y luego hacer unión con la placa motora y generar la contracción muscular que nosotros ya conocemos desde fisiología. ¿Dónde se encuentra entonces la primera motoneurona? Bueno, ya lo hemos dicho, la primera motoneurona se encuentra en la corteza cerebral, y la segunda motoneurona se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Ahí pueden ver que está la interneurona que les mencionaba. Entonces es sumamente importante identificar dónde se encuentra la primera motoneurona y dónde se encuentra la segunda motoneurona. Porque si el paciente usuario tiene una lesión en la corteza cerebral, se va a ver lesionado la primera motoneurona. O si la lesión es en la cápsula interna,
también se lesionó la primera motoneurona, porque la información de esta motoneurona, de la primera motoneurona, no va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, en cualquier sitio donde se lesione este axón de la primera motoneurona, es lo que nosotros llamamos lesión de primera motoneurona. Entonces, en cualquier parte de este trayecto donde se lesiona esta motoneurona, sería lesión de la primera motoneurona. Si es lesión a nivel de la corteza, cápsula interna a nivel del tronco cerebral, bulbo raquídeo, en cualquier parte que se lesione esta primera motoneurona, sería una lesión de primera motoneurona. Y si la lesión de la segunda motoneurona es justo ahí en la médula espinal, justo ahí se lesiona, ya sea por un tumor o por un apuñalamiento, por ejemplo, una herida ahí penetrante, justo lesiona esa motoneurona, sería lesión de segunda motoneurona. O si se lesiona su trayecto a través del nervio periférico, de la raíz periférica, también sería segunda motoneurona. Y desde ahí es donde vienen los síntomas y signos de primera y segunda motoneurona, que es sumamente importante conocer. Ya existen signos y síntomas que son de primera o de segunda motoneurona y que te ayudan a ti como evaluador o como futuro kinesiólogo o enfermero o terapeuta ocupacional o fonoaudiólogo, independiente de la carrera de la salud. Incluso si usted va a ser médico el día de mañana, independiente de la carrera que usted estudie, si usted logra identificar cuáles son los signos y síntomas de primera motoneurona y cuáles son los signos y síntomas de segunda motoneurona, usted va a tener ya gran parte de esto aclarado y de esa forma va a tener una evaluación realizada de mejor forma. En el lado derecho podemos ver que existen también otros tractos, el tracto retículo espinal, el tracto rubro espinal, bueno, y hay un par más o tres más que no están mencionados acá, que corresponden al sistema extrapiramidal y que si bien también terminan en los músculos, normalmente no son muy mencionados, ¿ya? Pero son sumamente importantes porque, por ejemplo, el rubro espinal eh, viene de rubro espinal porque se origina en el núcleo rojo y este núcleo rojo tiene un importante control automatizado de la postura en ciertas partes o posiciones de nuestro cuerpo. Por lo tanto, también sin querer profundizar tanto en esta temática, el tracto retículo espinal también llega a la musculatura y esto está relacionado a lo que se mencionó en la primera diapositiva, donde mientras yo realizo un movimiento voluntario con la vía piramidal, existen otros tractos que están controlando mi musculatura, están controlando mi tronco, mi cuello, mi cabeza, o sea, todos aquellos músculos de los cuales no soy consciente para mantener, por ejemplo, la postura erguida mientras pateo un balón, por ejemplo, con la pierna. Entonces el movimiento voluntario sería patear el balón y estos sistemas automatizados lo que hacen es también actuar a nivel de la musculatura, pero de la musculatura de tronco, de la postura, para mantener la postura, la alineación y no caer al suelo. Bueno, si yo tengo una lesión antes de la decusación de las pirámides, una lesión del tracto córtico espinal, antes que se decuse a nivel del bulbo raquídeo, voy a tener una parálisis contralateral. Por ejemplo, se lesionó el hemisferio izquierdo del cerebro, voy a tener una parálisis en el lado derecho del cuerpo. ¿Ya? Eso es porque se lesionó antes de decusarse, ¿cierto? Eso probablemente lo entendemos todos. Ahora, si la lesión motora ocurre después de la decusación, voy a tener una parálisis ipsilateral. Por ejemplo, si se lesiona la médula espinal, solamente el lado derecho de la médula espinal, voy a cortar el tracto córtico espinal, se va a ver lesionado y por lo tanto voy a tener si es una lesión de la médula del lado derecho, voy a tener una parálisis del lado derecho del cuerpo.
Pero si es antes de la decusación, como les mencionaba, la parálisis va a ser contralateral. Y si tenemos lesión de primera motoneurona, o sea, eh, si tenemos lesión en la primera motoneurona o en alguna parte de su trayecto antes de la decusación, perdón, antes de la sinapsis con la segunda motoneurona, en alguna parte se lesiona la primera motoneurona, vamos a tener estos signos clásicos de lesión de primera motoneurona o de signos de motoneurona superior, que es la espasticidad, reflejo miotático exaltados, hiperreflexia, signo de Babinski positivo, clonus, que son signos muy clásicos de lesión de primera motoneurona. Por otro lado tenemos el tracto córtico nuclear, se origina en las áreas de la cara, en la corteza cerebral, no alcanza la médula y se proyecta sobre los núcleos de los nervios craneales. Algunas de sus fibras se proyectan directamente sobre el núcleo motor del trigémino, del nervio facial y del nervio hipogloso. Todos estos músculos, perdón, todos estos tractos tienen función motora también, eh, y la mayoría de sus fibras van a terminar en los núcleos reticulares, eh, para formar el tracto córtico retículo nuclear, eh, y antes de alcanzar los núcleos de los nervios craneales. ¿Ya? A ver si tenemos una imagen. En general podemos decir que este tracto es complejo porque son muchas sinapsis que ocurren desde la corteza cerebral hasta los núcleos que se encuentran a nivel del tronco cerebral, eh, y estas tiene un recorrido que es el área de la cara de la corteza cerebral, luego va a pasar por la cápsula interna, eh, luego va a encontrarse a nivel de los pedúnculos cerebrales para finalmente llegar a la porción basilar del puente. La imagen no es muy clara, pero lo que me interesa es que tengan claridad de que no solamente existe una vía piramidal que llega hasta las extremidades, sino también existe una vía córtico-nuclear que va desde la corteza hasta estos núcleos que se encuentran en el tronco encefálico para controlar la vía motora de los nervios y núcleos motores que están encargados de funciones sumamente importantes, como el movimiento de la cara, la masticación, el movimiento de la lengua. Por otro lado, el sistema extrapiramidal, que es todo aquel sistema que no pasa por las vías piramidales. Por lo tanto, estaríamos hablando que su función es mantener el balance, la postura, el equilibrio, mientras se realizan movimientos voluntarios. También controla los movimientos asociados o involuntarios, y este sistema tiene por función el control automático del tono muscular, principalmente si lo asociamos a lo que hablamos en la mañana, al tono muscular postural. En el sistema extrapiramidal se van a distinguir los núcleos motores, eh, que los conocemos como ganglios basales. Eh, Estos ganglios basales o núcleos motores tenemos el cuerpo estriado, el núcleo caudado y el putamen, el globo pálido, los núcleos subtalámicos, núcleo rojo y el núcleo negro o sustancia negra. Y estos que ya fueron mencionados van a tener una función sumamente importante en el control de la postura y de los movimientos asociados a los movimientos voluntarios. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que pensar es que cuando una persona realiza un movimiento voluntario, estos núcleos lo que van a hacer es generar los patrones de movimiento que van a acompañar a ese movimiento voluntario.
Por lo tanto, la vía piramidal va a ser el movimiento voluntario con precisión que nosotros queremos, pero va a ser ayudado por el sistema extrapiramidal para que se controle la postura y el resto de las extremidades mientras se ejecuta una acción. Existen núcleos integradores como son el núcleo talámico, los núcleos vestibulares, la formación reticular y el más importante, el cerebelo. Todos estos en conjuntos van a programar respuestas motoras de tipo automático y de tipo asociado que van a acompañar estos movimientos voluntarios que fueron mencionados recién, ¿ya? Entonces, en actividades tan básicas como, por ejemplo, poder fijar la mirada en un objeto, usted está evaluando los dos sistemas, el voluntario y el no voluntario o el automático. ¿Por qué? Porque cuando usted el día de mañana vean pacientes, se van a dar cuenta que hay pacientes que no logran tener una postura fija, ¿ya? Y para tener una postura fija yo necesito el control automatizado que me dan el sistema extrapiramidal. Por ejemplo, si yo quiero tomar un vaso con mi mano izquierda, voy a ir con mi mano izquierda hacia el vaso y eso lo está controlando el sistema piramidal porque mi brazo se va a extender, se va a abrir mi mano. Yo solamente como persona estoy pensando solamente en la actividad motora, perdón, en la actividad o en la tarea. Yo quiero tomar el vaso, no pienso nada más que en querer tomar el vaso. Y lo que está ocurriendo ahí es que la vía piramidal está estirando el brazo, ¿cierto? Lo está llevando a la extensión, está abriendo la mano y voy a tomar el vaso, pero mientras ocurre eso, mi postura, mi tono postural de mi tronco, de mi cabeza, mi alineación de cabeza, mi alineación de tronco, todo eso está ocurriendo gracias a este sistema extrapiramidal. Entonces, lo que hacen ellos es tener un control automatizado de la postura sin que yo me tenga que gastar mentalmente en pensar en ello y también van a acompañar a mis movimientos voluntarios, ¿ya? Porque yo voy a abrir la mano, pero ¿quién está controlando el hombro, la escápula, el tronco? Eso lo hace el sistema extrapiramidal. Estos núcleos motores, junto a los centros integradores, ¿cierto? Establecen un sistema de retroalimentación. Retroalimentación quiere decir que se alimentan de información para poder ejecutar. Entonces es un sistema cerrado y esa alimentación se tiene que venir de algún lado, ¿ya? El asa lenticular nace en el globo pálido y desciende con fibras en dirección hacia el tegmento del mesencéfalo y hacia el tálamo. Y tenemos el fascículo subtalámico que une el globo pálido con el núcleo talámico. Eh, no tengo una imagen de eso, pero lo que quiero mencionar es que este es un sistema interconectado entre la corteza, los núcleos motores del tronco encefálico, los núcleos o los centros integradores como es el cerebelo y el tálamo, y que esto va a funcionar en un sistema de retroalimentación cerrada, porque hasta el momento solamente hemos mencionado que este sistema motor voluntario y sistema motor involuntario funcionan, pero necesitan la retroalimentación de centros sensitivos. Ya hay uno de los centros sensitivos importantes, va tratado por la corteza postcentral, ¿cierto? El lóbulo parietal, donde ahí se va a procesar la información sensitiva y que también esa se va a unir junto con estos núcleos para ir ejecutando el movimiento de una forma más normal y natural. Tenemos algunos tractos que nos van a ayudar a tener esta información sensitiva y que nos van a ayudar a ir controlando la postura. Y dentro de estos tractos tenemos el tracto vestíbulo espinal lateral que desciende en forma ipsilateral en el puente bulbo y médula espinal.
ahí lo pueden ver. Termina en la interneurona de la lámina 7 y 8 de Rexet, que no sé si en algún momento lo vieron en anatomía o neuroanatomía, pero si no es así, eh, les puedo adelantar que hubo un neurofisiólogo que dividió todos los segmentos medulares en unas láminas que la llamó Rexet y cada una le asignó un número, ¿ya? Y bueno, en este caso termina en esa interneurona de Rexet. Lo pueden buscar, hay bastantes imágenes al respecto. Pero lo más importante que me interesa que hoy día comprendan es que la función del tracto vestíbulo espinal lateral es facilitar a las motoneuronas extensoras e inhibir las flexoras. Entonces, si facilita a las motoneuronas extensoras e inhibe a las motoneuronas flexoras, entonces lo que es facilitar la extensión, ¿ya? Facilita la extensión de qué? La extensión del tronco de la postura. Si se lesiona, probablemente nuestros pacientes va a perder esta facilitación de la extensión y por lo tanto va a predominar la flexión. No sé si lo están captando, pero ¿qué pasa con los pacientes neurológicos? Se derrumban en flexión. El tracto vestíbulo espinal medial, sus fibras se unen se unen al fascículo longitudinal, medial, ipsi y contralateral, terminan en la neurona 7 y 8 de Rexet y participan en el control de la posición de la cabeza. Su función es estimular a las motoneuronas flexoras e inhibir las extensoras. Entonces, si pensamos en el tracto vestíbulo espinal medial y lateral, se dan cuenta que funcionan de forma sincrónica para el control de la postura, de la cabeza, del tronco principalmente, y una lesión de esta obviamente influiría profundamente en la alineación de estos segmentos. El tracto rubroespinal que comienza en el núcleo rojo, todos estos tractos que estamos mencionando, al igual que el anterior, comienzan en núcleos que se encuentran en el tronco cerebral, ¿ya? El núcleo vestibular, el núcleo rojo, que va a descender su fibra a través de este tracto rubroespinal y que es la principal vía motora del mesencéfalo. Se origina en las neuronas de la parte más caudal del núcleo rojo, cruza en la decusación tegmentaria ventral del mesencéfalo y envía la mayor parte de sus eferencias hacia la oliva inferior. Y lo que me interesa que hoy día puedan comprender es que su función es facilitar las motoneuronas flexoras e inhibir las motoneuronas extensoras. El tracto retículo-espinal, que corresponde al tracto que desciende de la zona reticular que se encuentra en el tronco encefálico, todas pertenecientes al sistema extrapiramidal. Se origina en el grupo lateral de los núcleos reticulares. La mayoría de sus fibras descienden en forma ipsilateral, se ubican en el cordón lateral de la médula espinal. Ahí lo podemos ver y se origina en el puente y va a estimular tiene dos partes, ¿cierto? Una medial y una lateral, y la medial lo que hace es que se origina en el puente y estimula las neuronas motoras extensoras e inhibe las flexoras. Y el tracto reticuloespinal lateral se origina en el bulbo y estimula las motoneuronas flexoras e inhibe las extensoras. Entonces se dan cuenta que la mayoría de estos tractos tienen funciones parecidas y que lo que hacen es inhibir una acción para facilitar la otra o facilitar una para inhibir a la otra, ¿ya? Con el objetivo de ir adaptando ¿qué cosa? La postura a las distintas circunstancias para que nosotros podamos realizar un movimiento de forma normal. Bueno, estos tractos que hemos mencionado, el rubro espinal, el retículo espinal lateral
retículo espinal medial y el vestíbulo espinal son tractos motores, ¿ya? Son vías descendentes, o sea, sus núcleos se encuentran en el tronco cerebral y descienden a través de la médula espinal para llegar a la musculatura principalmente del tronco y en algunos casos también de las extremidades. Pero lo que hacen es eh, controlar de forma automática la postura. Por lo tanto, acá viene algo que es sumamente importante en una evaluación neuroquinésica, que el control de la postura de los pacientes es automático, o sea, no está bajo la conciencia. Por lo tanto, si un paciente se derrumba, se va hacia un lado, se va hacia el otro, es porque están afectados probablemente estos tractos, de una u otra forma. A lo mejor el usuario no tuvo una lesión del tronco cerebral, pudo haber tenido una lesión a nivel de la corteza cerebral, pero estos núcleos que se encuentran en el tronco encefálico reciben información desde la corteza. Entonces esa información va a estar afectada, no va a estar llegando. Por lo tanto, estos núcleos y estos tractos no van a poder ejercer un buen control postural, ¿ya? Por lo tanto, la clave de esto está relacionado al tratamiento, tanto a la evaluación como al tratamiento. La clave de esto es, primero, evaluar y darse cuenta que esto está ocurriendo, o sea que el paciente no tiene la capacidad de controlar su postura, y después, para que el usuario lo pueda recuperar, tiene que practicar. La clave es practicar. Tenemos que reeducar su cerebro y enseñarle nuevamente a que controle esta postura, ¿ya? Y a lo mejor inicialmente va a necesitar nuestra ayuda y después lo vamos a ir dejando solo de a poco. Bueno, vías sensitivas, tenemos varias vías sensitivas. Las vías sensitivas son vías ascendentes, no se olviden, son vías ascendentes porque la información viene desde la periferia y va a ascender, ¿cierto?, hasta nuestro cerebro. Tenemos vías somatosensoriales, tenemos varias, por ejemplo la vía del tacto simple, que está compuesta principalmente por el tracto espinotalámico anterior. Luego tenemos la vía de la sensibilidad termoanalgésica, donde tenemos la termorrecepción y la nocicepción, que están relacionados, ¿cierto?, a la temperatura y dolor, el tracto espinotalámico lateral. Después tenemos la vía del tacto epicrítico, que es el tacto discriminatorio, y también de la sensibilidad profunda consciente, que es la propriocepción, que eso están dadas principalmente por el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, que son el sistema blanco posterior o la columna posterior. Después tenemos el número 4, la vía de la sensibilidad profunda inconsciente, que está dado por el tracto espinocerebroso anterior, que va a cruzar, como dice ahí, y después también el número 5 tenemos la vía de la sensibilidad profunda inconsciente, al igual que la anterior, principalmente de los músculos y articulaciones, corresponde al tracto espinocerebroso posterior, que tiene una vía directa. Y número 6 tenemos la vía de la sensibilidad trigeminal, que está relacionado a la sensibilidad de la cara principalmente. Bien, bueno, podemos decir que la vía del tacto simple o protopático, sistema anterolateral o espinotalámico anterior, que es el número 1 que está acá arriba, es la información viene desde la periferia, ya sea como es tacto, podemos pensar que viene desde la mano o de una superficie en la piel. Esa información va desde la primera neurona sensitiva que se encuentra en el ganglio espinal. A través de su axón va a hacer sinapsis con la segunda neurona sensitiva, que normalmente se encuentra en el asta posterior de la médula espinal. Luego va a cruzar a través de la comisura blanca anterior y por el tracto espinotalámico anterior va a ascender de forma contralateral. Por lo tanto, pueden observar acá que
La información viene de un lado del cuerpo y va a ascender eh, por el lado contrario de la médula espinal, va a pasar por el bulbo raquídeo, protuberancia, normalmente por los lemniscos mediales, estas fibras van a formar el lemnisco medial junto con varias sensitivas, y a nivel del mesencéfalo van a hacer sinapsis con su tercera neurona sensitiva, que se encuentra en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y desde ahí van a enviar sus información a través del axón hasta la circunvolución postcentral en el lóbulo parietal, donde está la corteza sensitiva. Acá nosotros vamos a ser conscientes, ¿cierto?, de la sensibilidad. Entonces esto se evalúa de forma muy simple. Basta con tocar al paciente de forma suave, porque estamos evaluando el tacto simple. Entonces tocamos al paciente de forma suave en una zona del cuerpo. Le podemos pedir que cierre los ojos y que vamos a tocar una zona de su cuerpo y nos tiene que decir dónde lo estamos tocando. Entonces, cuando el paciente reconoce, por ejemplo, le estoy tocando la palma de la mano, entonces cierre los ojos, no le aviso dónde le voy a tocar, ¿cierto? Y lo que hago es tocar la palma de su mano y él logra ubicar dónde lo estoy tocando, ¿ya? Entonces, quiere decir que la información llegó de la mano hasta el cerebro de forma normal. Entonces no hay afectación de esta vía sensitiva. La vía de la sensibilidad termoanalgésica corresponde al tracto espinotalámico lateral. El nombre se llama espino porque viene desde la médula, ¿cierto?, hasta el tálamo. Por eso se llama espinotalámico, ¿ya? Eso a veces puede ayudar a recordar para qué sirve. Entonces este tracto tiene principalmente el mismo recorrido que el tracto anterior, también a través de la comisura blanca anterior va a cruzar, pero esta vez va a ascender de forma contralateral, al igual que el tracto anterior, va a ascender por el tracto espinotalámico lateral. Un poquito más hacia el lado, ¿cierto? Y va a ascender, va a formar este tracto espinotalámico lateral a través de los lemniscos espinal en la zona más externa, ¿cierto? Va a seguir ascendiendo y va a llegar al núcleo ventroposterolateral del tálamo nuevamente, y la información va a llegar acá hacia la corteza sensitiva. Este se evalúa de forma muy similar a la anterior, solamente que en el anterior nosotros teníamos que tocar. Acá, como estamos evaluando sensibilidad termoanalgésica, lo que nosotros tenemos que evaluar es temperatura. Entonces nosotros tenemos que estimular con temperatura una zona de la piel y ver si el paciente logra reconocerlo. Por ejemplo, puede ser con frío, que es menos peligroso que el calor, y podemos estimular con frío, con algo frío. Acá en Punta Arenas no es difícil tener algo frío, y estimulamos una zona, y si el paciente reacciona, lo siente, sabemos que está esta vía indemne, ¿ya? Pero como es termoanalgésica también se puede estimular a través del dolor, ¿ya? Generalmente se utiliza la punta roma de los martillos, donde tenemos que tener ahí bastante cuidado con no dañar la piel del paciente. Pero le recomiendo hacerlo con cambios de temperatura, ¿ya? Puede ser con algo frío, es menos peligroso y riesgoso que con algo que provoque dolor, ¿ya? Pero es la misma vía, por lo tanto, si el paciente siente el dolor o siente la temperatura, esta vía estaría indemne. La vía del tacto epicrítico y de la sensibilidad profunda son vías que pertenecen a la zona blanca posterior o al cordón blanco posterior. Y acá tenemos el sistema de la columna posterior, donde tenemos
el fascículo grácil, que es más medial, y el fascículo cuneiforme. Estos dos, si se dan cuenta, a diferencia de los anteriores, suben por la misma parte de la médula espinal, o sea, por el mismo lado. Por lo tanto, la información proprioceptiva que viene acá, estos son principalmente propioceptores. Esta información proprioceptiva, si yo la evalúo en el brazo, por ejemplo, le doblo el brazo al paciente y le digo que me diga si está doblado o está estirado, y el paciente logra sentir que está doblado, por ejemplo, esta información quiere decir que entró por acá, y a nivel del núcleo va a ascender hasta el bulbo raquídeo por el mismo lado de la médula espinal, pero a nivel del bulbo raquídeo va a decusarse. Ya va a haber una decusación sensitiva, y la cual va a llegar nuevamente al núcleo ventroposterolateral del tálamo, donde va a llegar a la corteza sensitiva del lado derecho del cerebro. Entonces se dan cuenta que la información entra por el lado izquierdo, pero finalmente va a llegar al lado derecho del cerebro. Sin embargo, va a ascender primero por el mismo lado de la médula espinal. Ya esto es sumamente importante, porque si el paciente tiene una lesión a este nivel de la médula, antes de la decusación, recuerden que vamos de abajo hacia arriba, eh, si tiene una lesión acá, la pérdida propioceptiva va a ser en el mismo lado de la lesión. Por ejemplo, si se cortó la médula izquierda, este lado está lesionado, va a perder propiocepción en el lado izquierdo del cuerpo. Pero si la lesión fue en el lado derecho del cerebro, la pérdida propioceptiva va a ser en el lado izquierdo, ¿ya? Y el paciente pierde propiocepción principalmente porque la información no logra llegar al cerebro, porque hubo una interrupción, ¿cierto? En alguna parte. Si fue a nivel cerebral, es contralateral; si fue al mismo nivel de la médula, es ipsilateral. Y esta es propiocepción. Después tenemos las vías de sensibilidad profunda, el tracto espinocerebeloso, que corresponde a información también propioceptiva, pero inconsciente. Quiere decir que la persona, esto está más relacionado al control automatizado de la postura. Por lo tanto, se evalúa de otra forma, que me gustaría dejar la interrogante para que lo conversemos el día miércoles. Ojalá alguien lo pregunte por ahí para que yo lo pueda explicar. Pero podemos decir que la información va a entrar a la médula por la zona posterior, y acá vamos a tener de alguna forma dos vías de información. Una va a ser la que va a subir de forma ipsilateral, que corresponde al tracto espino cerebeloso posterior, y tenemos la información que va a subir de forma contralateral, que corresponde al espino cerebeloso anterior, ¿ya? Entonces el espino cerebeloso, en este caso posterior, va a entrar por la zona posterior de la médula espinal, ¿cierto? Desde la raíz sensitiva va a entrar por la zona posterior, y luego ipsilateral por esta zona blanca va a subir hasta el bulbo raquídeo, y desde el bulbo raquídeo por el pedúnculo cerebeloso inferior va a llegar al cerebelo. Y por otro lado, el tracto espinocerebeloso anterior va a entrar por la médula, por la raíz posterior de la médula espinal, a nivel de la médula espinal, va a cruzar por la comisura blanca anterior, y lo que va a ocurrir acá es que por el tracto espinocerebeloso anterior, pero aquí estamos contralateral, ¿cierto? Va a ascender y va a llegar al cerebelo, pero por el pedúnculo cerebeloso superior. Y estas vías sensitivas profundas son inconscientes.
Esta es la llamada propiocepción inconsciente. ¿Por qué se da inconsciente? Porque está relacionada al control automático de los movimientos y de la postura. Por lo tanto, nosotros no somos conscientes de esta propiocepción. Y, por ejemplo, si yo a la persona le pregunto, ¿su brazo está derecho o está doblado? Cierra los ojos, ¿su brazo está doblado o está estirado? Esa persona está pensando en la posición de su brazo. Por lo tanto, estamos evaluando propiocepción consciente. La pregunta es, ¿cómo evaluamos esta propiocepción, que es inconsciente? Si tienen alguna idea, lo podemos discutir el día miércoles. Bien, y la vía sensitiva trigeminal, principalmente la vía que está encargada de la sensibilidad de la cara, y que va a entrar por el ganglio trigeminal, y esta vía sensitiva le da la sensibilidad a la cara. ¿Ya? Recuerden que la cara está inervada por el nervio trigémino, por lo tanto su sensibilidad está dada por esta vía. ¿Ya? Esta vía, bueno, es un poquito más compleja porque está relacionado a los núcleos que se encuentran a nivel del tronco encefálico, pero lo que me interesa por el momento es que sepan que corresponde a la sensibilidad de la cara. ¿Ya? Pudiera llegar a ser muy importante en el caso de una lesión a nivel del tronco encefálico. ¿Ya? Eh, Eso por el momento. Veamos qué sigue. Bien, hemos llegado al fin de la clase. Espero que le haya servido para ir orientando un poco más sobre la evaluación sensitiva principalmente. En la segunda parte de la clase hablamos principalmente de las vías sensitivas que son sumamente importantes para la evaluación neuroquinésica. ¿Ya? En este caso hay algunos libros que pudieran a usted ayudarlo a mejorar su comprensión sobre esta temática, eh, y que son los que le presento a continuación. ¿Ya? Me parece que todos estos están en la biblioteca de la universidad, pero como no hay acceso a ella, eh, también las puede descargar de internet, y si lo logra, lo puede compartir con sus compañeros. Así que bueno, le agradezco su atención, que estén muy bien.